Hemos crecido con un modelo de vida lineal e industrial, es decir, nacer, estudiar, producir de forma frenética y de golpe parar por completo. Esto es biológica y psicológicamente contraproducente. Hemos interiorizado la idea de que los jóvenes son los que trabajan y que los adultos, cuando llegan a cierta edad, se jubilan y tienen que dejar de trabajar. Creo que este es un error porque cuando el cuerpo disminuye su actividad, se acelera el declive de la persona. Y por otro lado, es importante recordar que las creencias que tenemos determinan nuestra vida y nuestra relación con el mundo. Por ello, tenemos que revisar esas creencias y cambiarlas si es necesario para que nos beneficien y no nos perjudiquen. Y esta creencia es precisamente una de esas que deberíamos modificar, porque parece que estamos enfocados en el declive, pero el final no necesariamente significa llegar derrotado, se puede llegar victorioso. Creo que esta es una reflexión fundamental, por eso hoy vamos a analizarla en detalle, utilizando datos científicos y psicológicos que respalden estos argumentos para encontrar respuestas. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo podríamos cambiar esta creencia limitante? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios para enriquecer este análisis. Para empezar, quiero invitarte a hacer un pequeño viaje mental a tu infancia y que te des cuenta de cuál era el mapa de la vida que nos dibujaban. Era un camino lineal, casi plano. Nos decían que de niños y de jóvenes nos preparábamos, que de adultos trabajábamos y producíamos de una forma frenética y que al llegar a cierta edad el premio era la jubilación. Nos vendieron la idea de que el descanso eterno en vida era la verdadera recompensa. Ese modelo es en realidad uno de los errores más graves que hemos heredado, porque cuando el cuerpo y la mente dejan de ejercitarse, cuando disminuimos drásticamente nuestra actividad, no estamos descansando, estamos acelerando nuestro propio declive. El cuerpo y la mente interpretan el vacío de actividad como una señal de retirada. Desde muchos sectores psicológicos y de crecimiento personal se insiste en la importancia de las creencias. Nos dicen, y con mucha razón, que nuestras creencias determinan nuestra relación con el mundo y configuran de algún modo nuestra realidad. Sin embargo, casi nadie habla de la creencia más peligrosa de todas, la creencia de que envejecer es sinónimo de ser derrotado por el tiempo. Nos han programado para enfocar la última etapa hacia el declive, hacia un final gris y pasivo. Para entender cómo caímos en esta trampa, es necesario mirar atrás y darnos cuenta de que la jubilación no es una ley de la naturaleza, no es un proceso biológico. Hace poco más de un siglo, la jubilación tal como la conocemos hoy simplemente no existía. En las comunidades antiguas, las personas no dejaban de contribuir, sus roles mutaban. El anciano pasaba de cultivar la tierra a cultivar las mentes de los jóvenes, a ser consejero, a transmitir el saber acumulado. Su actividad no cesaba, sino que se transformaba. Esta idea salió de la ingeniería política y del frío cálculo matemático. El inventor de la jubilación moderna fue el canciller alemán Otto von Bismarck en el año 1889. Y no lo hizo por una profunda empatía hacia los obreros, sino por pura estrategia geopolítica. Para frenar las revueltas sindicales de la época, Bismarck aprobó el primer sistema de pensiones estatales y fijó la edad de retiro a los 70 años. Pero el truco estaba en que en aquel entonces la esperanza de vida media rondaba los 45 años. De manera que el Estado prometía un premio al que casi nadie iba a llegar. Era una jugada política para callar a las masas. Con la consolidación de la revolución industrial, el ser humano empezó a ser tratado como una pieza más de la maquinaria.
Cuando un trabajador ya no podía mantener el ritmo frenético de un joven de 20 años, el sistema recurrió a la jubilación como un mecanismo para descartarlo de la cadena de montaje. En definitiva, la obsolescencia aplicada al ser humano. Nos hicieron creer que dejábamos de ser útiles si no generábamos capital en una oficina o en una fábrica, y compramos esa creencia. Redujimos el concepto de trabajar a tener un empleo asalariado, olvidando que trabajar es, en esencia, transformar la realidad, crear y tener un propósito. Al asumirnos solo como máquinas productivas, nos jubilamos del empleo, pero trágicamente terminamos jubilándonos también de la vida. Afortunadamente hoy la ciencia y la psicología están desmontando este mito industrial y nos dan la razón. La neurociencia actual ha demostrado que nuestro cerebro posee una cualidad maravillosa llamada neuroplasticidad. El cerebro no es rígido, se sigue transformando y creando nuevas conexiones neuronales hasta el último día de nuestra existencia, pero nos exige una condición innegociable: que lo usemos. Cuando una persona continúa trabajando, genera lo que la medicina llama reserva cognitiva. Esta reserva es un auténtico escudo protector, un colchón biológico que retrasa de forma drástica el deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer. Por el contrario, el sedentarismo mental y físico provoca un efecto cascada. Cuando el cuerpo y la mente perciben que ya no tienen propósito, que ya no son necesarios para nada ni para nadie, optimizan recursos, reduciendo la vitalidad. Aparece la pérdida de masa muscular, la apatía y el aislamiento. La psicóloga Becca Levy, de la Universidad de Yale, realizó un estudio fascinante que duró décadas. Demostró que las personas que cambiaban de creencias y adoptaban una visión positiva del envejecimiento, aquellas que veían esta etapa como una oportunidad de sabiduría, de crecimiento y de actividad, vivían un promedio de 7 años y medio más que aquellas que se resignaban a los estereotipos negativos del declive. Cambiar nuestra creencia sobre la vejez no es solo una postura filosófica, es literalmente medicina preventiva que nos alarga la vida. Por su parte, el psicólogo Viktor Frankl demostró que el ser humano necesita un sentido, una razón para levantarse por la mañana. Cuando se elimina el trabajo o la ocupación principal sin un sustituto fuerte, se genera un vacío existencial. Los estudios en las zonas azules del planeta, donde la gente es increíblemente longeva, demuestran que los ancianos no se jubilan, siguen siendo miembros activos, útiles y productivos para su comunidad hasta el final de su vida. Para darte una idea de este cambio de mentalidad que te propongo, quiero que pienses en una película de Hollywood que seguramente recuerdes: El curioso caso de Benjamin Button. En ella, el protagonista nace con el cuerpo castigado de un anciano de 80 años y a medida que pasan los años va rejuveneciendo físicamente hasta morir siendo un bebé. Esta historia es una metáfora preciosa de cómo deberíamos enfocar nuestra existencia, y es que podemos imitar la dirección mental del protagonista de esta película. Cuando Benjamin era físicamente viejo, su mente era la de un niño. Estaba limpia de prejuicios, llena de asombro, de inocencia, de una curiosidad voraz por descubrir el mundo. No estaba cansado de vivir, estaba empezando a mirar. Ese es el verdadero renacimiento que te propongo. Imagina llegar a la madurez liberados de las inseguridades de la juventud, despojados de la necesidad de aprobación social, con la solvencia de la experiencia, pero con los ojos abiertos de par en par, listos para empezar de nuevo. De manera que el acumulado de los años no sea un paso más que nos hunda hacia la tumba, sino el trampolín que nos impulse hacia una libertad absoluta para crear, para pensar
y para actuar. Por otro lado, es hora de redefinir lo que significa ganar. La victoria en la vida no consiste en acumular el dinero suficiente para encerrarnos en una burbuja de ocio pasivo a ver pasar los días. La verdadera victoria es la capacidad de seguir sumando, es llegar a la madurez con el control absoluto de nuestra energía y entender que el trabajo en la edad madura no termina, sino que se transforma. No podemos permitir que un concepto empresarial del siglo XIX guíe el destino de nuestra salud y de nuestra existencia. Es necesario desafiar esa creencia limitante porque el trabajo nos hace humanos y nos mantiene vivos, mientras que el ocio pasivo acelera el declive. Así que cambiemos la narrativa que idealiza la jubilación como el punto final de nuestra utilidad y convirtamos este acontecimiento en la continuación de nuestra historia. Debemos mantener la mente activa, el propósito firme y la curiosidad intacta para que al mirar atrás no sintamos que fuimos derrotados por el tiempo, sino que fuimos nosotros quienes lo conquistamos. Tenemos que mentalizarnos de que llegar a la meta significa llegar victoriosos. Dime qué te parece todo esto de la jubilación, ¿cómo la ves tú? Ya sabes, cuestiona, busca, despierta. Déjame tu opinión en comentarios.